Quiero pedirles que por favor abramos la escritura en el Evangelio según San Lucas, Lucas capítulo 22, versículos del 21 al 34. Lucas capítulo 22, versículos del 31 al 34. Y el título para nuestro estudio de la escuela dominical de esta mañana va a ser Zarandeados como trigo, pero nuestra fe nunca fallará. Zarandeados como trigo, pero nuestra fe nunca fallará. La palabra del Señor dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El Señor bendiga su palabra. Y estamos, hermanos, en el contexto todavía de la cena pascual que el Señor estaba pasando con sus discípulos. Y ahora nosotros nos encontramos en un diálogo que el Señor tiene con Simón Pedro. Ya hemos visto cómo es que el Señor había, de una manera misteriosa para nosotros, había preparado la Pascua, la última Pascua judía. Cómo es que el Señor había enviado a Pedro y a Juan, dándole indicaciones que iban a encontrar a una persona, que esa persona iba a ir a una casa, que esa casa había un padre de familia, y ese padre de familia tenía todo preparado para el Señor. Es algo que a nosotros nos sorprende sobremanera. Luego nosotros vemos también en la Escritura que el Señor habla acerca de la traición que Judas iba a hacer del Cristo. Inmediatamente hay una respuesta de los apóstoles donde se acercaban al Señor preguntándole: Señor, soy yo, Señor, quien te va a traicionar. E inmediatamente después hay una transición entre esta anunciación de la traición. Hay un traslado, y ahora los discípulos estaban discutiendo quién iba a ser el mayor. Y ahora llegamos a la parte en que pues el Señor tuvo que enseñarles acerca de cómo es que el servicio cristiano es distinto a cómo el mundo ve el servicio, las expectativas del mundo. Cuando alguien ingresa a servir de alguna manera es siempre ocupar los primeros lugares. Y el Señor dice de que no es así. En los caminos de Cristo, los cristianos no pensamos de esa manera. Un hombre que es llamado al servicio, a servir al Señor, no está pensando en la preeminencia, no está pensando en los primeros lugares, en los primeros asientos. Es completamente distinto, es más bien el servicio. Y vimos cómo en el Evangelio según San Juan, el Señor en algún momento en que ellos estaban también disputando, haciendo esta disputa, el Señor toma un lebrío, una toalla, y comienza a lavar los pies a los apóstoles, enseñándonos cómo es que debe ser el servicio. Y ahora nos encontramos nosotros cuando el Señor anuncia a Pedro que él va a negarle. Y muchas veces nos hemos preguntado nosotros acerca del carácter de Dios en cuanto a las cosas que suceden aquí en la tierra. Y en cierta forma hay muchos entre evangélicos y no evangélicos que creen de alguna manera que Satanás está en control de las cosas, que Satanás de alguna manera le está ganando la batalla a Dios. Hemos escuchado, por ejemplo, preguntas que van de esta manera: ¿por qué les pasa cosas malas a la gente buena? ¿Por qué les pasa cosas malas a la gente buena? Y a veces nosotros lo decimos pensando, viéndonos a nosotros mismos, y otras veces lo hacemos pensando porque vemos personas que son buenas y les pasa cosas malas. Y quizás esa pregunta se levanta también cuando escuchamos las palabras que Cristo habla en nuestra lectura de la Biblia, del Evangelio según San Lucas. Es lo que hemos oído ahora.
El Señor, miren cómo dice los dos primeros versículos. Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es tremendo lo que el Señor nos está diciendo aquí. Y nosotros, en nuestra humanidad también podemos preguntarnos, Señor, ¿por qué no protegiste a Pedro y más bien tú permitiste que él sea zarandeado como a trigo? Es una pregunta que quizás pueda venir a nuestras mentes. Señor, ¿no podías evitarle a Pedro la dolorosa prueba de la negación? No, seguramente que el Señor podía, ¿no? El Señor también podía haber protegido a Pedro y le hubiese podido decir al diablo, sabes, Satanás, yo no te voy a permitir que tú toques a Pedro. Pedro es mi líder, Pedro es el líder de los 12. ¿Por qué Dios permitió que Pedro lo negara? ¿No podía decirle Cristo a Satanás no de una manera rotunda cuando el diablo le estaba pidiendo a Pedro? Y bueno, la respuesta, hermanos, va más allá de todo razonamiento humano. Nosotros a veces pecamos y queremos ser como Dios y pensar como Dios y cuestionamos a Dios. Decimos, si yo fuera Dios, yo no hubiese permitido eso. Si yo fuera Dios, yo no lo hubiese permitido al diablo zarandear a ninguno de los 12. Yo los hubiera protegido, los hubiera acercado. Es más, nosotros vemos que el Señor tiene poder sobre los demonios. Los demonios no pueden actuar nada sin el permiso del Señor. Y yo les decía que esta respuesta va más allá de todo razonamiento humano, pero está en la Biblia, en Jeremías 29:11, en la versión de la Biblia de las Américas, dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un fruto y una esperanza. Yo no sé si es que Pedro puede haber tenido este pasaje de la Escritura en su mente. Yo no sé si los apóstoles han tenido también este pasaje de la Escritura en su cabeza cuando el Señor estaba anunciando la negación de Pedro. Pero lo primero que nosotros tenemos que reconocer que Dios hace todo para su propia gloria. Todo lo hace para su propia gloria. Lo triste es que a veces somos nosotros quienes buscamos nuestra propia gloria, ¿no? Queremos ser sumamente perfectos, todo lo que hacemos, queremos presentarnos delante de las personas de tal manera de que las personas se fijen más en nosotros que en el Señor. Queremos hacer las cosas de tal manera que podamos recibir halagos de las personas y no del Señor. Ese es el problema, de que pues, nosotros debemos entender que Dios actúa buscando siempre su propia gloria. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, que son necesarias ciertas circunstancias de la vida para nosotros poder experimentar otras circunstancias mejores. Por ejemplo, ninguno de nosotros supiéramos lo que es ser levantado por el Señor si no experimentamos una caída. De igual forma, nadie entendería la gracia si primero no se viera justamente condenado. La negación de Pedro, hermanos, formaba parte de la preparación para su ministerio. Satanás pensaba, cuando había pedido a Pedro para zarandearlo como a trigo, Satanás estaba pensando de que con esto estaba derribando al líder de los 12, al líder de los 11 que quedaban. Pero en realidad la maldad del diablo iba a resultar en bendición para Simón Pedro. Es algo tremendo, es algo increíble que nosotros vemos. Las Escrituras nos enseñan que Cristo profetiza la negación de Pedro en 2 oportunidades. Acá estamos viendo una nosotros. En Lucas vemos que le habla a Pedro cuando aún estaban en el aposento alto, en la celebración de la última Pascua. Y eso también lo podemos observar nosotros en el Evangelio según San Juan. Sin embargo, en los otros 2 evangelios, o sea, nosotros vemos que el Señor anuncia la negación de Pedro todavía cuando estaban ellos en la última Pascua. Esto lo vemos en Lucas y también lo vemos en Juan. Pero también en el Evangelio de Mateo y de Marcos nosotros observamos de que el Señor le dice lo mismo a Pedro, le anuncia la misma negación, pero esta vez cuando él se encontraba en el huerto de Getsemaní.
Mateo 26, del 30 al 35, dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Fíjense, acá ya nosotros tenemos una clara nota del Señor. Salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. El Señor le anuncia a Pedro la negación mientras estaban pasando la cena, la Pascua, y el Señor le vuelve a anunciar a Pedro que le iba a negar después que habían terminado la Pascua y habían salido al monte de los olivos. Pero cuando nosotros regresamos a nuestro relato de Lucas, vamos a observar lo siguiente. Y primeramente yo quiero que veamos, hermanos, las palabras del versículo 31. Acá vemos que el Señor lo llama a Pedro como era su primer nombre, o su nombre primero: Simón, le dice. Y nosotros podemos observar cómo el Señor intercambia esta forma de cómo es que Él se va a referir a Pedro. Le dice Simón, le dice Pedro, pero cuando el Señor le llama Simón, quiere expresar, según lo que muchos han creído a través de los siglos, el carácter y la persona de Pedro, la personalidad de Pedro, cuando él se encontraba todavía en el mundo. Cuando él se encontraba todavía en el mundo. Era un hombre impulsivo, Pedro. Era un hombre inmaduro. Era un hombre violento. Y eso es algo tremendo, porque a veces nosotros podemos hacer una comparación. Cuando hablamos acerca de la juventud, Pedro como un hombre joven también. Una sola vez en la vida es joven. Una sola vez en la vida uno es joven. No más, una sola vez. Pero puede ser inmaduro toda una vida. La inmadurez no necesariamente va ligada a la juventud, sino también hay personas que tienen edad, son ancianos posiblemente, pero son inmaduros en su manera de pensar. Entonces, cuando el Señor le llama Simón, lo que quiere el Señor es recalcar que todavía Pedro tenía ese temperamento antes que fuese llamado por Cristo. Pero también nosotros vamos a observar la forma de las palabras que Cristo usa para hablar de la petición de Satanás, y era parte de lo que nosotros habíamos estado hablando en la introducción de nuestro tema. El Señor dice: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y esta palabra pedido es la traducción de la palabra griega exaiteomai. Y solamente, hermanos, se usa una vez en el Nuevo Testamento, y es en este versículo 31 de Lucas, una sola vez. Pero nosotros necesitamos ver cómo es que ha sido traducido en otras versiones para poder comprender cómo ha sido ese pedir de Satanás a Cristo, de Satanás a Dios, para poder tener una idea de lo que significa esta palabra pedir. Y yo tengo acá 3 traducciones. La versión castellana dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como el trigo. Os ha reclamado. Jeremías, la versión 1976 dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder para cribaros como trigo. Y la versión Kadosh dice: Shimeón, Shimeón, escucha, a Satán demandó tenerlos a ustedes para sí mismo, para zarandearos como a trigo. Es decir, el Señor le estaba diciendo: Pedro, Satanás os ha pedido, Satanás os ha reclamado, Satanás ha solicitado el poder, Satanás ha demandado tenerlos a ustedes, tenerte a ti para zarandearte, para cribarte como trigo. ¿Y por qué a Pedro? ¿Por qué es que Satanás se fija en Pedro? Porque
vemos nosotros que el Señor está hablando en primer lugar de forma singular, pero también habla en plural después para referirse a los otros apóstoles. Es decir, el diablo está pidiendo, el diablo le pide a Cristo, primero a Pedro y después le pide, dámelos a todos estos. O sea, dame a los 11, Pedro incluido, para zarandearlos a todos. ¿Por qué? Porque ahí ya no estaba Judas, es algo que nosotros tenemos que recordar. Judas ya había salido. El Señor le había dicho, bueno, Judas, anda, haz lo que tienes que hacer. Y él salió y se habían quedado solamente 12 personas en el aposento alto. 11 apóstoles y el Señor. Estaba Pedro más 10 apóstoles. Y vemos nosotros que Satanás pues no pide sacudir a Judas Iscariote. No pide sacudirlo. ¿Por qué? Porque Satanás había entrado en él, porque Judas Iscariote era de Satanás, era del diablo, no era del Señor. Algo que no puede hacer Satanás es entrar en un discípulo verdadero. No puede entrar. Lo único que el diablo puede hacer contra un verdadero creyente, hermanos, es zarandearlo como a trigo. No puede en ninguna manera poseerlo y tampoco puede entrar en él como lo hizo en Judas. Es algo que nosotros debemos de tener. El diablo lo único que puede hacer con un creyente verdadero es zarandearlo como a trigo. Y Satanás pide a Pedro. ¿Y por qué pide a Pedro? Porque Pedro es el líder. Satanás había estado observando, él no es omnisciente, él no es omnipresente, y él había evidentemente también estado rodeando al Señor junto con sus apóstoles. Y Satanás había visto que Pedro en cierta forma destacaba como un líder. ¿Y por qué Satanás desea zarandear a Pedro? ¿Por qué? La respuesta es por la misma razón que pidió zarandear a Job. ¿Se acuerdan de Job? Y la razón es para poner a prueba si es un verdadero seguidor del Señor. Un verdadero seguidor del Señor. Esa es la razón por la cual nosotros podemos encontrar que Satanás va delante del Señor y le dice, a ver, déjame que lo toque a este, déjame que zarandee a este, para ver si es que te va a seguir sirviendo. Entonces, creía de que Job servía al Señor, era fiel al Señor porque tenía mucho dinero, porque tenía muchas posesiones, tenía mucha riqueza, tenía mucha paz. Y Satanás le dice, a ver, quítale todo eso y vamos a ver si es que te sigue sirviendo, si su fe es verdadera o no es verdadera. Esa es la razón, la misma razón por la cual el diablo ahora pide a Pedro, a Cristo. Le dice, a ver, vamos a ver pues si es que Pedro es leal a ti. Déjalo a ver, yo quiero ver si es que él va a seguir sirviéndote a ti. Déjame zarandearlo, déjame poner a prueba su fe. Hermanos, y algo que nosotros tenemos que ver y tenemos que tenerlo en consideración es que Satanás es muy violento, extremadamente violento cuando él zarandea a un creyente. Y el ejemplo lo vemos en Job. El diablo destruyó su familia, el diablo destruyó sus bienes, el diablo le quitó su mujer, el diablo le quitó sus amigos y el diablo le puso una horrible enfermedad en el cuerpo. El diablo es implacable, hermanos. El lobo no tiene misericordia de la inocencia de la oveja. El lobo va y la ataca, y la mata, y la degolla, y la hace todo lo que quiere hacer, no le interesa. Nunca siente lástima y dice, ay, me da mucha pena a mí la inocencia de este animalito. No, igual es en lo espiritual. Por eso es que Pedro después nos dice a nosotros de que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Buscando a quién devorar. No sé si ustedes alguna vez han visto National Geographic, yo creo que sí. ¿Y han visto ustedes cómo cazan los leones? El león no caza al más fuerte. El león caza al más débil. El león caza a la cría que no puede correr rápido. Una cría inocente, algo que quizás nuestros hijos a veces se pueden negar a ver. Dicen, no, yo no puedo ver cómo es que un león puede devorarse a un pequeño ciervo, un cervatillo. Esa es la misma forma como actúa el diablo. Es altamente violento. Sin embargo, hermanos, así como el diablo es violento cuando ataca a un creyente, el creyente verdadero también responde ante las zarandeadas del diablo de la misma forma en que todos ellos lo han hecho. Job 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive
y al fin se levantará sobre el polvo. Lo dijo en medio de toda esa tribulación que estaba pasando él. Job 13:15 dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Esa es la respuesta de un creyente frente a los ataques del diablo, de Satanás. En el Nuevo Testamento nosotros también podemos ver que hay un mensajero de Satanás que zarandeó al apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Mire cómo dice 2 de Corintios 12, 7 al 9, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, no hay dudas que Satanás es muy violento, Satanás es sin misericordia, cuando se trata de zarandear a los verdaderos hijos de Dios. Y nosotros vemos que Dios lo permite. Dios lo permite. Cuando el diablo le pide a Dios que le entregue por un momento a Job, Dios no dice, no, Satanás, déjamelo. Él es mi siervo fiel. Él enseña a su familia los caminos míos. Él hace sus holocaustos por sus pecados. Es un hombre que me ama. No me lo toques. Igual cuando el diablo le debe haber pedido también a Pablo, ¿no? Nosotros entendemos que ese es el actuar del diablo. Él es el que acusa a los hermanos. Así es como la Biblia le habla. Cuando el diablo debe haber, déjame a ver que yo le ponga esta enfermedad al apóstol Pablo, a ver si es que va a seguir siendo fiel a ti. Y le lanza una enfermedad que debe haber sido muy dura, pero el Señor dice, bástate mi gracia. Igual con Pedro, el Señor lo permite, Cristo accede y le dio permiso para atacar a Job, para atacar a Pedro y atacar a Pablo. Pero también, a pesar de que nosotros vemos este permiso que el Señor da, en este versículo 31, ya en el versículo 32, nosotros vemos unas palabras que deben de fijar nuestra atención, y son las palabras de nuestro querido Salvador cuando dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es tremendo. El Señor le dice, bueno, ya te doy permiso, atácalo a Pedro. Y le dice a Pedro, te va a atacar Satanás, te va a zarandear. Ese zarandeo es unas movidas muy violentas. Pero yo he rogado por ti, Pedro. Yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y hay algo que nosotros tenemos que notar aquí. Yo me demoraba un poco mientras estaba viendo la manera como es que el Señor usaba las palabras. Él dice, yo he rogado por ti. El Señor no dice, yo voy a rogar por ti, sino yo he rogado por ti. O sea, Satanás reclama zarandear a los cristianos. Cristo le da su permiso, le da los límites de las pruebas, le da los límites de las aflicciones. Pero sobre todo, antes que llegue la zarandeada, el Señor ya rogó por los suyos de manera personal. Es de manera personal. El Señor, cuando intercede, no está diciendo, ya rogué por todos ustedes. El Señor no está rogando, Señor, te ruego por todos. Sino dice, yo he rogado por ti. De manera personal, yo he rogado por ti, Pedro, yo he rogado por ti, Job, yo he rogado por ti, Pablo, yo he rogado por ti, Guillermo, yo he rogado por ti, Roger, yo he rogado por ti, Gladys, y por ti, y por ti, y por ti, cuando eres zarandeado. Eso es quizás lo que nosotros deberíamos resaltar más. No la zarandeada, porque las zarandeadas son necesarias, sino que el Señor ha rogado por nosotros. El Señor, hermanos, tiene 3 oficios: profeta, sacerdote y rey. Y aquí encontramos al Señor en su oficio de sacerdote, intercediendo por los suyos de manera individual, porque todos de alguna manera somos zarandeados como trigo. Algunos en mayor intensidad, otros en menor intensidad.
Pero cuando el diablo nos zarandea, debemos recordar que Cristo ya intercedió por cada uno de nosotros. Y debemos recordar solamente las palabras en los tiempos en que nos sentimos solos. En Romanos 8, 35, 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que nosotros debemos recordar, hermanos. Yo entiendo, a veces cuando viene la zarandeada, nosotros nos quedamos como un momento sin una respuesta bíblica. Yo no sé cómo compararlo. Tal vez, yo no creo que alguno de nosotros podría resistir un golpe de Mike Tyson. Un golpe de Mike Tyson nos puede dejar apagados, nos podrá dejar apagados unos 2 minutos, no sé, 1 minuto, unos segundos, pero después reaccionamos. Después abrimos los ojos y entendemos dónde estamos, qué está pasando, y corremos. Pero yo pienso a veces de que hay zarandeadas, hermanos, que nos golpean tan duro que nos quedamos y nos olvidamos de la palabra de Dios y pensamos cosas que no deberíamos de pensar. A veces creemos y decimos, Dios me ha dejado a mi suerte. No te ha dejado. Si tú eres hijo de Dios, no te ha dejado a tu suerte. Él ya rogó por ti. Él ya oró por ti, Él intercedió por ti, y nosotros sabemos que el Padre escucha las oraciones de su Hijo. Sí, la intercesión de Cristo es 100% efectiva. Otra cosa es que a veces no lo veamos, pero tenemos que recurrir a la Biblia siempre. Después nosotros vemos, después de todo esto que estaba pasando, vemos que Cristo también intercede otra vez. ¿Ha escuchado usted la oración que el Señor hace por usted al Padre? Por mí, por los suyos. Está en Juan 17, voy a ir leyendo unos extractos. En Juan 17, del 9 al 11, dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículos 14 y 15, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículos 20 y 21, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, esos somos nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, el Señor Jesús ya ha intercedido por todos nosotros. ¿Para qué? El texto lo dice, para que nuestra fe no falte. Para que nuestra fe no falte. Nuestra fe no nos va a faltar. No nos va a faltar. Eso es lo que le dice a Pedro, eso es lo que le dice a cada uno de nosotros. Por eso es que yo no entiendo cómo es que alguien puede decir de que un cristiano se puede suicidar. Hemos escuchado que hay predicadores famosos que dicen de que llega un momento en que el cristiano está tan abrumado de las zarandeadas del diablo que ya no tiene fe en un instante, y como no tiene fe en un instante, entonces él comete suicidio y va al cielo. Hermano, ¿es posible que un creyente no tenga fe? Cristo ora por la fe de nosotros. Y además la Escritura dice de que Él es el autor y el consumador de la fe. Pero ¿sabe qué, hermanos? Veamos el versículo 15 de Juan 17. Allí dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Yo quiero traerle otras traducciones también, que son bastante interesantes y van a abrir más nuestros pensamientos y nuestro corazón también en lo que nosotros estamos viendo ahora.
La Biblia al día dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Que los protejas del maligno. La versión castellana dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Y la versión de la Biblia de las Américas dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Es decir, el Señor le da permiso al diablo para que nos zarandee bajo los límites que el Señor le ponga, pero a la vez el Señor ha orado para estar protegidos del maligno. O sea, esto nos enseña a nosotros los límites de la zarandeada. Y evidentemente que el Señor pues no va a poner una carga más pesada en aquellos que no pueden soportar cargas pesadas. Eso es algo que no haríamos nosotros con nuestros hijos, no lo haríamos. Yo pienso que nosotros no enviaríamos, por ejemplo, a nuestros hijos de 4 o 5 años de edad a que carguen una batería del auto y la lleven al taller para recarga, ¿no? ¿Quién haría eso? Es muy pesado para un niño, ¿no? Eso lo puede hacer ya un joven de 13 años, de 14 años, ya puede levantar ese peso. Es igual con el Señor. El Señor no va a permitir que el diablo nos zarandee más de lo que nosotros podemos soportar. Nunca, nunca lo va a hacer. El maligno nos puede zarandear de una forma muy violenta, pero el Señor ya ha orado por nosotros y nuestra fe no nos va a faltar. No nos va a faltar. El versículo 32 de Lucas 22 dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, una vez que te hayas recuperado del pecado que vas a cometer contra mí, luego usa esta experiencia para fortalecer a quienes son débiles como tú lo fuiste. Eso es lo que está diciendo el Señor. Se lo voy a repetir. Una vez que te hayas recuperado, Pedro, del pecado que vas a cometer contra mí, luego usa esta experiencia para fortalecer a quienes son débiles como tú lo fuiste una vez. Eso, ¿no? Pedro, debes enseñarles que ellos también pasarán por pruebas muy difíciles. Debes advertirles que el camino cristiano no es nada fácil, que habrán tentaciones y habrán zarandeadas. Y ahora, ¿cómo nos describe o cómo escribe Pedro después de su propia experiencia? En 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 10, mire cómo dice. Dice la Escritura, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso es lo que vivió el apóstol. Eso es lo que vivió el apóstol y eso es lo que está enseñándonos a nosotros. Es tremendo cuando dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Claro, se lo había devorado a él. Lo había atacado a él, lo había zarandeado a él. Cuando Pedro escribe, Pedro se estaba recordando de esa experiencia de pecado que tuvo contra el Señor. Y nos advierte a nosotros y nos dice, sed sobrios y velad. Tenemos que velar, tenemos que estar alerta, espiritualmente hablando. El versículo 33, hermanos, dice, él, o sea Pedro, le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y hay una palabra que debemos resaltar en este versículo. Dice, dispuesto estoy a ir contigo. Señor, contigo donde tú quieras.
Contigo a la cárcel, contigo a la muerte, contigo a la guerra, contigo acá, contigo allá. John Gill dice en su comentario, Pedro estaba preparado a ir con él a la cárcel y con él a la muerte. Eso es lo que él dice. Pero había un problema ahí. Pedro pensaba que él iba a estar siempre con el Señor, pero el problema es que el Señor iba a ser separado de sus discípulos. Incluido Pedro, por orden expresa de él mismo. Mire, en Juan 18, 7 al 9 dice, Juan 18, 7 al 9, que está hablando de la captura, el Señor dice, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Es decir, Pedro no iba a estar con el Señor. Iban a ser separados los 11 del Señor. El Señor iba a estar solo. El Señor tenía que protegerlos a ellos. Y le dijo ellos que se queden solos y fueron dispersados. Pedro también fue dispersado. Pedro había pensado pues que él iba a estar lado a lado con el Señor Jesús. Él pensaba que iba a estar con él en su captura, en su flagelo y en su muerte, pero no fue así. Pedro pensó de que estando al lado del Señor él iba a ser inundado de carácter, iba a ser fortalecido su valor. Y él iba a resistir todo al lado del Señor, pero lo iban a separar. Pedro se iba a quedar solo, por eso en el versículo 54 de Lucas 22 dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Pedro le seguía de lejos. Luego de su impulsiva y emotiva respuesta, porque ese es Pedro aquí cuando él está respondiendo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Él tiene ahí una respuesta impulsiva. Él tiene una respuesta emotiva, ¿no? A veces nosotros también, o vemos esto en el evangelismo, ¿no? Las personas impulsivamente quieren a Cristo como Salvador y Señor. Y es que, pues a veces, yo lo que veo en el Evangelio y lo que veo aquí, es que a veces nosotros no calculamos los costos. No nos sentamos, o primeramente a veces no nos dicen. El Evangelio se predica un Evangelio pues distinto. Se le dice a las personas, ¿tienes problemas financieros? Ven a Cristo. Como si Cristo fuera un banco. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Ven a Cristo. Como si Cristo fuese pues terapista de matrimonios, ¿no? Tienes, no sé, tantos problemas, ¿no? Yo he escuchado tantas veces que llaman así a las personas, ¿no? Que las personas dicen, yo quiero ese Cristo, ¿no? O sea, por un lado no se informa qué cosa es el Evangelio, ¿no? No se le dice a la persona, tienes que tomar tu cruz, morir y seguir al Señor todos los días. Eso es otra cosa. Ajá, tengo que tomar mi cruz. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Bueno, tú ya no vives para ti, vives para Él. Tienes que obedecerle a Él. Tú estás muerto, vives para Él. Tus miembros ahora tienes que presentárselos a Él como miembros de justicia. ¿Quieres ese Cristo? No se explica así. Entonces, las personas pues actúan emotivamente. Dicen, sí, es terapista de matrimonio. Entonces, yo quiero ese Cristo. Sí, yo lo voy a seguir. Y después, no. Es una respuesta impulsiva. Y acá vemos que Pedro también tiene pues esa respuesta impulsiva, emotiva. Y esta vez, usando el nombre que él le había dado, si vemos el versículo 34, el Señor le va a hablar, le dice, y él le dijo, Pedro. Es curioso, primero le llama Simón, ahora le llama Pedro. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Bueno, hermanos, la historia ya es conocida por todos nosotros. Pedro negó al Señor y saliendo afuera lloró amargamente. Es lo que la Escritura nos enseña. Pero hermanos, esto era parte de un proceso.
Era parte de un proceso. O sea, Pedro no lo entendía todavía. Él no sabía que en realidad, aparentemente, el diablo lo que procuraba hacer era derribarse al líder, pero no entendió el diablo, porque no es omnisciente, no es sabio, de que eso era el proceso para que después de esta caída Pedro salga más fortalecido, más fortalecido. Era un proceso que el Señor tenía diseñado para Pedro como líder, como para todos los llamados por el Señor para el ministerio. Pedro fue el predicador en Pentecostés. No sé si es que hasta Hechos 11, el papel de Pedro, o hasta Hechos 12, no recuerdo, el papel de Pedro fue un papel predominante. Él era el predicador por excelencia. Él era ahora un hombre valiente, ahora ya no tenía miedo después de ese proceso. El Señor ya había ascendido, y cuando había sido capturado por aquellas autoridades religiosas, les amenazaron, les dijeron: no queremos que tú prediques más en ese nombre, o si no, tú te las vas a ver con nosotros. ¿Y quiénes le amenazaban a Pedro y a Juan en ese momento? Los mismos que habían matado al Señor. Y Pedro no se ahuyentó. Pedro les dijo, más bien mirándoles a la cara con firmeza, después de haber visto a su Cristo resucitado, después de haber pasado esa prueba, le dice: es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Pedro les estaba diciendo: ¿sabes qué? No te tengo miedo. Ya pasé por esto, yo no voy a volver a pasar por lo mismo. Si quieres matarme, mátame, porque no me vas a matar. En realidad la muerte es ganancia. Cuando tú hagas eso, yo voy a ir con mi Señor. Un comentarista dijo en cierta ocasión que Dios primero quebranta a los hombres que va a usar para su propia gloria. Y el Señor también lo enseña, ¿no? El Señor dice, cuando habla del grano de trigo, dice que es necesario que el grano caiga en la tierra y que muera para que tenga fruto. Y Cristo había intercedido por Pedro para que aunque Pedro lo niegue, y eso es algo que tenemos que entender, Pedro lo estaba negando, pero la fe de Pedro no faltaba. Ahí estaba la fe de Pedro. La fe de Pedro no estaba grande, no era un tamaño grande, pero ahí estaba. Y esto es lo que nos enseña a nosotros, ¿qué? La eficacia de Cristo como sacerdote nuestro. La eficacia de Cristo como nuestro sacerdote. De tal forma que podemos decir junto con el salmista, en el Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Y por qué? Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos, en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, el apóstol Pedro ya había aprendido la lección y el Señor lo recomisiona al ministerio. En Juan 21, versículos 15 al 19, la palabra del Señor dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos, mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Hermanos, es evidente que tal vez nosotros debemos de seguir el consejo de Pedro cuando nos habla y nos dice que debemos de velar, debemos estar alertas para cuando, ¿por qué? Porque hay un león
Satanás, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Esa es la enseñanza quizás primera de esta negación de Pedro, que debemos estar alertas espiritualmente, orando, escudriñando la Escritura, meditando en ella. Es lo primero que tenemos que hacer para no ser víctimas. Pero cuando el Señor le permita, y nosotros de alguna manera neguemos al Señor como lo hizo Pedro, esta enseñanza también nos dice de que no se acabó todo. El hecho de que tal vez estemos en algún momento en las sandalias de Pedro y neguemos al Señor, no significa, hermanos, como en el béisbol, ¿no? Strike 3, out. Fallas 3 veces en darle a la pelota, estás out, estás fuera. Ya, sal, déjale tu lugar a otro. Con el Señor no es así. Es parte a veces de un proceso. Y tenemos que nosotros entender esto en esta enseñanza. Y ya como un todo, la enseñanza es de que, hermanos, vamos a ser zarandeados como trigo, de alguna manera. Pero nuestra fe nunca fallará gracias al Señor Jesús. Nuestra fe nunca fallará gracias al Señor Jesús.